Vamos a realizar el primer ejercicio del taller del tercer corte de fundaciones. Entonces, este ejercicio nos dice que conseguiremos un pilote concreto con unas características. Podemos observar que en la imagen se muestra el pilote, el cual está en dos estratos. Entonces, el primer estrato que cubre la totalidad del pilote y el segundo que inicia una vez termina el pilote. Tenemos las características de los estratos. Como podemos observar, ambos estratos están representados por una cohesión de 0. Eso quiere decir que nos encontramos ante un suelo granular, probablemente una arena. Inicialmente nos solicitan determinar la carga de punta, la carga por punta última mediante varios métodos, métodos observados en clase. Entonces, realizamos el cálculo de Q, el cual corresponde al peso específico del material por la longitud del pilote, el cual nos da 285 km por metro cuadrado. Una vez calculado este Q, identificamos el NQ, teniendo en cuenta la tabla número 11-15. Con respecto al ángulo de fricción, pues identificamos cuál sería el NQ que nos corresponde para este caso. Reemplazamos en ambas ecuaciones y pues como siempre tomamos el menor valor hallado de estas dos ecuaciones. Posteriormente realizamos el mismo cálculo de la carga por punta mediante el método de Bézier. Entonces, para este método calculamos el Q sub 0, que es según la fórmula 1 menos el celo de la fricción que nos están dando. También pues calculamos el Q, que nos da igual al anterior ejercicio, y entonces iniciamos obteniendo el esfuerzo efectivo normal mediante la fórmula que conocemos. Determinamos el índice de rigidez y determinamos el índice de rigidez reducido. Es importante identificar que este índice de rigidez reducido se obtiene mediante la tabla número 11-7, en el cual obtenemos la capacidad de carga, que es el N sub 0, con base al ángulo de fricción que ya obtengamos, que es este, y con base pues al IRR que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, reemplazamos los datos en esta fórmula y obtenemos cuál es la carga por punta obtenida mediante este método. Posteriormente hacemos el mismo cálculo de la carga por punta por el método de Jambú, en donde volvemos a tener la misma carga prima del suelo, que es la misma que ya hemos manejado, y el NQ esta vez lo vamos a calcular teniendo en cuenta las fórmulas que podemos observar aquí. Posteriormente, como sabemos que es un suelo con cohesión 0, pues de la ecuación anulamos esta parte, la fórmula de la expresión, y obtenemos la carga por punta. Por último, realizamos el cálculo de la carga por punta mediante el método de Coll y Castell. Entonces, para este método volvemos a tomar el mismo Q que ya habíamos tomado, pero para realizar el cálculo del NQ lo vamos a hacer por medio de esta gráfica, donde primero debemos hallar la relación entre longitud sobre diámetro, y posteriormente a hacer esta relación pues entramos con el ángulo de fricción que nos están dando, lo cual nos está dando un NQ de 89. Reemplazamos estos valores en la ecuación del método de Coll y Castello y obtenemos la carga por punta neta. Una vez tenidos las cargas por punta que nos indican en cada uno de los métodos, pues realizamos un promedio entre ellos y obtenemos el valor de la carga por punta. Posteriormente nos piden realizar el cálculo de la carga por fuste. Entonces, para ello vamos a hacerlo inicialmente por el método de Coll y Castell. Entonces, por este método, primero debemos de realizar obtener este valor, el cual se obtiene el mismo valor de la carga, el cual se obtiene por el peso específico por la longitud del pilote dividido entre 2. Entonces aquí tenemos el valor que nos asigna.
Después realizamos el cálculo teniendo en cuenta la variación de K con respecto a LD, la longitud sobre el diámetro, y nos vamos a esta gráfica teniendo en cuenta pues el ángulo de fricción que nos están dando en el ejercicio. Es importante mencionar que para la carga por punta se toman todos los valores del estrato 2, el cual es el que se encuentra pues sometido a esta carga por punta, mientras que la carga por fricción lo hacemos con los valores del primer estrato, que era como el que hacía el recubrimiento del pilote. Entonces, por este método reemplazamos y obtenemos los valores de la carga por fuste mediante el método de Coll-Castello. Una vez realizado los cálculos por el método de la fricción unitaria y de Coll-Castello, pues realizamos un promedio en el cual podemos obtener el valor de la carga por fuste del ejercicio mencionado. Entonces, una vez teniendo estos valores, pues realizamos el cálculo de la carga última, que es la carga por punta más la carga por fuste obtenida, los promedios de estas dos cargas obtenidas anteriormente. En este sentido, podemos observar que la carga por punta nos está dando un 90% y la carga por fuste corresponde a un 10% del valor obtenido. Esto tiene pues mucha lógica, ya que en el suelo que estamos analizando, que es arena granular, la mayor parte de la carga se obtiene por punta. Después de esto realizamos el cálculo de la capacidad de la carga permisible. En el ejercicio nos decían que tomáramos un factor de seguridad de 3, entonces esta carga última obtenida anteriormente la dividimos entre el factor de seguridad y obtenemos la carga permisible. Posteriormente obtenemos la capacidad de la carga última neta. Para ello debemos evaluar W, hacer el cálculo de W, que corresponde al peso específico del pilote menos el peso específico del suelo por el área del pilote por la longitud del pilote. Entonces aquí tenemos W. Reemplazamos, hacemos en la ecuación de la carga última neta, que es carga última menos W, y obtenemos la carga última neta del pilote. Posteriormente, entonces calculamos la capacidad de carga permisible neta, que es esta carga última neta, sobre el factor de seguridad, que como lo mencioné era de 3, lo cual obtenemos la carga permisible neta. Posteriormente determinamos el asentamiento del pilote. Entonces, como sabemos, el asentamiento SE es igual a SE1 más SE2 más SE3. Entonces procedemos a calcular cada uno paso a paso. Entonces, para el cálculo del asentamiento elástico del pilote, que es S1, reemplazamos los valores obtenidos en la fórmula. Estos nos dan en metros, los procedemos a multiplicar por 1000 y obtenemos en milímetros el valor del asentamiento elástico del piloto, que en este caso serían 17.4 milímetros. Posteriormente hacemos el cálculo de SE2, que corresponde al asentamiento del pilote por carga en la punta del pilote. ¿Sí? Sabiendo ya que QWP es igual a la carga por punta que habíamos obtenido anteriormente, dividido entre el diámetro, y obtenemos así el valor del asentamiento del pilote por la carga en la punta del pilote. Entonces lo obtenemos de igual manera en metros, hacemos la multiplicación por 1000 y obtenemos el valor en milímetros de 81.69 del asentamiento del pilote por la carga en la punta. Y finalmente calculamos el asentamiento del pilote por la carga por fuste y pues ya obtenemos el valor de SE3. Todos estos valores en milímetros, hacemos la sumatoria y obtenemos el asentamiento total del pilote, que en este caso sería 99,73 milímetros. Para este ejercicio pudimos concluir inicialmente pues que estábamos trabajando sobre una arena. Esto quiere decir que la mayor parte de la carga sometida del piloto iba a ser por punta más no por fuste, por lo cual pues obtuvimos el 90% por punta, ya que pues la arena no tiene un gran valor de la cohesión, por lo tanto pues no tiene tanta
carga por fuste. Posteriormente podemos identificar que el mayor valor obtenido de la carga por punta se realizó por el método de Coyle-Castello. Esto debido a que dentro de la ecuación este tiene en cuenta un factor de capacidad de carga mayor al de las demás metodologías, lo cual se representa en la gráfica 11.15 como lo podemos observar, y esto pues hace que el valor final de la carga pues sea aún mayor que en los demás métodos. Mi nombre es Juan Sebastián García Meneses. Continuando con el segundo ejercicio, nos dice que considere un pilote de concreto de acuerdo con las siguientes características. Podemos observar en pantalla el gráfico del pilote junto con la información que nos suministró la docente, que para nuestro caso es el tema 1, donde podemos encontrar los dos estratos, el 1 y el 2. Continuando, la primera pregunta que nos hacen es la resistencia última por fricción superficial aplicando el método de lambda. Entonces, en el gráfico podemos observar que se dividió en tres partes, A1, A2 y A3. Así sucesivamente vamos a ir calculando poco a poco, vamos a ir realizando las operaciones. Entonces podemos observar el cálculo de la 1, de la 2, de la 3 y poco a poco cada uno con sus resultados. También calculamos el esfuerzo total. Podemos observar la fórmula para cada uno, para el 1, el 2 y el 3. Cálculo de la presión de agua con su fórmula, los resultados, cada uno con sus unidades y el cálculo del esfuerzo efectivo. Estos cálculos se hicieron teniendo en cuenta la longitud de empotramiento que podemos encontrar en el libro guía que con la docente se trabaja en clase. Continuando con el ejercicio, podemos observar la operación de CUPRO, al igual que el resultado, con sus unidades. Seguimos con la FPRO, donde podemos observar la ecuación, las operaciones que se utilizaron y al final pues se encuentra el resultado con sus unidades, que es en kilonewton sobre metro cuadrado. Ya al final, ya con toda esta información que se recogió en el transcurso del ejercicio, pudimos calcular la resistencia última por fricción superficial por el método de lambda. Continuando con el ejercicio, seguimos hallando la resistencia última por fricción superficial por el método de alfa. Entonces podemos observar el gráfico del pilote, la ecuación de alfa y de la resistencia última por fricción superficial, donde encontramos el valor con sus unidades. Para poder hallar estos valores que observamos en la tabla, utilizamos esta tabla 1110, que es la variación de los valores interpolados basados en Terzaghi, en donde utilizamos los valores que nos dieron inicialmente del estrato 1 y del estrato 2. Y con esta información fue que hallamos ya la resistencia última por fricción superficial por el método de alfa. Seguimos con el método de beta. Calculamos el esfuerzo total, donde podemos observar la ecuación en 0, en 1, en 2 y en 3, cada uno con sus unidades. También el cálculo de la presión del agua con su fórmula, sus valores con sus unidades y el cálculo del esfuerzo efectivo. Seguimos con las arcillas normalmente consolidadas. Podemos observar la ecuación, las operaciones que se hicieron y los resultados obtenidos con sus unidades. El mismo ejercicio se hizo para las arcillas sobreconsolidadas, donde utilizamos también la fórmula adecuada, se realizaban las operaciones y al final nos da el resultado de la resistencia última por fricción por el método de beta. Con base en estos resultados de los ejercicios A, B y C, se adopte un valor para QS, teniendo en cuenta los resultados que ya nos dieron anteriormente para los ejercicios en lambda, en alfa y en beta. Pudimos obtener el valor de QS, que es 470.88 kilonewtons. Continuando con el ejercicio 2.2, la resistencia por punta QP mediante el método de Meyerhoff.
podemos observar la ecuación con los valores obtenidos y por medio del método nos dio un resultado de 34.989 kilonewtons. También por el método de Basic vamos a calcular la resistencia por punta QP, donde podemos observar las ecuaciones. También se tuvo en cuenta el libro Fundamentos de Ingeniería de Cimentación, la 7ª edición, donde se sacaron las tablas que podemos observar en pantalla, que es la tabla 11.8, que es la variación de N con L para la condición, con base en la teoría de Basic, donde podemos utilizar ciertos valores para poder hallar el resultado que nos dio 41.12 kilonewtons. También por el método de Jambu, donde hay dos opciones, las cimentaciones superficiales y en caso de existencia de nivel freático. Nosotros utilizamos en caso de existencia de nivel freático, donde podemos observar la ecuación, se realizaron las operaciones pertinentes y nos dio un resultado de 10.06 kilonewtons. Con base en los resultados obtenidos anteriormente, se adoptó un valor para QP, como lo es 28.72 kilonewtons. También nos dice que de acuerdo con los resultados obtenidos en los puntos anteriores, que fueron por el método de Lambda, alfa y beta, y de Meyerhof, Basic y Jambu, se va a determinar la capacidad de carga última total, que nos dio un resultado de 499.60 kN. La capacidad de carga permisible, que nos dio un resultado de 166.53 kN. La capacidad de carga última neta, que nos dio un resultado de 492.53 kN. Y la capacidad de carga permisible neta, que nos dio un resultado de 164.18 kN. Cada uno de estos con su fórmula y con sus operaciones. Ya para concluir, nos dice que la capacidad de carga permisible neta debe exceder la carga de diseño. Si esto no se cumple, se podría incrementar la sección transversal para una mayor capacidad en punta o aumentar la profundidad del pilote si el problema está relacionado con el fuste, que es la parte del pilote en contacto con el suelo, mientras que altura libre es la longitud de la parte que emerge del suelo, la base del plano inferior del pilote o proyección en planta de toa o parte de la punta. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Sergio Flores. Me correspondió explicar el punto 3 que encuentra la capacidad de soporte de carga permisible del grupo de pilotes. Pues podemos observar que el número de pilotes base es 3, el número de pilotes largos es 3 y pues la distancia que hay entre pilotes son 0,9 metros y el F sub C es 3. Pues al inicio tenemos que la fórmula EQ, pues que tenemos el pilote a lo largo y el pilote de la base, que son 3 y 3 de la sumatoria. Pues tenemos el de Meyerhof de punta y el de alfa, el de fuste. Tenemos el QP más el QS, que la sumatoria de EQ es igual a 9, entonces tenemos que QP son 34,98 más el fuste de QS, que es 4,52. Mediante esto podemos observar que mediante las fórmulas vamos a tener un resultado y lo vamos a sumar el de la punta y el del fuste, ya que es porque estamos sumando el número de pilotes de la base y el número de pilotes del largo. En pilotes como grupos podemos observar el eje es igual a número sub 1 menos 1 menos 1 por D más 2 menos la distancia dividido en 2. El eje es igual a 3, que es 3 es el número de pilotes del lado más largo. Menos 1 por 0,9 más 2 nos da 0,003 dividido en 2, que es la distancia que tenemos, y el eje nos va a dar que es igual a 1,8 metros que tenemos. Lo mismo vamos a tener con los lados más cortos, que en este caso sería BG es igual al número 2, que ya sabemos que son 3 menos 1 por 0,9 más 2
más eso es multiplicado por 0,003 dividido en 2, que es la distancia que tenemos. Eso nos va a dar un valor igual a BG es igual a 1,8 metros. Esto es para los pilotes, para agrupar los pilotes y saber la cantidad de pilotes que tenemos y el LG de cuánta distancia está y el BG de cuánto nos va a dar. Estos son para ir buscando mediante fórmulas para así llegar al resultado final. Luego de lo anterior vamos a tener el LG y el BG, que nos ha dado 1,8 metros y el BG también. Entonces 1,8 metros dividido en 1,8 metros nos va a dar 1 metro. Después tenemos la longitud y el BG, que nos va a dar igual a 15 dividido en 1,8, que va a dar 8,33. Luego tenemos que multiplicamos n por c y este nos va a dar un total de 9. Después de tener 9 nos pasamos a la tabla donde tenemos el número y luego tenemos el L dividido en el BG. Con esto podemos hacer una gráfica mediante que este tiene 9 y 1, entonces ahí podemos ir haciendo la gráfica del LG sobre el BG, que es 1. Después sigue 2, 3 y así el infinito. Luego, después de esto vamos a tener que la sumatoria de QU menos LG menos BG por BG menos CU, esta fórmula lo vamos a tener por punta y por fuste. Ya sabemos que el LG y el BG es 1,8 metros y por 1,8 metros. Luego tenemos el CU, que sabemos que son 55, y tenemos el L sub N, que sabemos que es 9. Más la sumatoria de 2, que es la del fuste, 2 veces LG más BG, que ya sabemos que LG y BG es 0,8 más 0,8. Tenemos que en el fuste del CU es 30 por 5 más 55 del anterior por 10. Tenemos que el QU nos va a dar, por punta, nos va a dar 1604,33 y por fuste nos va a dar 5040,84. Que esto quiere decir que estas dos sumatorias del QU nos van a dar 6,64 kilonewtons. Luego tenemos el Q individual y el QU grupal de pilotos. El Q individual es 4.390 kilonewtons y el Q de grupo de pilotos es 6,645.17 kilonewtons. El QU más desfavorable es el Q individual, que es 4.390,65 kilonewtons. Esto podemos observar que el Q es el más desfavorable que tenemos. Después tenemos el QG permanente, que lo vamos a hallar como QG, con la fórmula QG por U sobre FS. Y el Q permanente quiere decir que son 4.390,65 dividido en el FS, que ya lo teníamos en el enunciado, que es 3. Que esto nos va a dar que un Q permanente es de 1.463,55 kilonewtons. Muchas gracias, profe. El punto número 4 nos dice: considere un grupo de pilotes de concreto de 3×4. Los detalles de cada pilote y de la arena son similares a los descritos en el punto 1. D sobre D igual a 3. Estime el asentamiento elástico del grupo de pilotes, es decir, que tenemos que aplicar la fórmula de pilotes en grupo. Acá tenemos una de las tablas del punto número 1 para tomarla como ejemplo, y en su costado pues tenemos un ejemplo de un pilote y del grupo de pilotes. Para poder aplicar esta fórmula, entonces nos vamos a la siguiente presentación y nos dice que primero que todo vamos a mirar qué es el asentamiento elástico. El asentamiento elástico normalmente es causado por una carga sobre el suelo, y pues digamos que después de un tiempo de haber aplicado esa carga, el suelo empieza a tener ese asentamiento sin necesidad de fracturarse, lo cual tiene una característica, y es que es cuando se aplica una carga en el suelo.
que empieza a hacerse este asentamiento elástico. Puede producirse en un suelo seco, puede producirse en un suelo húmedo, puede producirse en un suelo, digamos que levemente saturado, pero no afecta su condición de humedad. Esta normalmente se basa en la teoría del asentamiento de elasticidad y pues también en la actividad de un asentamiento general alimentado por el suelo. Esto hasta que la cimentación sea una cimentación rígida o pueda ser una cimentación flexible. Ahora, el suelo se afecta por medio de unas propiedades que determinan si el suelo es elástico. Y es por el módulo de elasticidad y la relación de Bolzón. Este proporciona material elástico lineal para poder determinar el desarrollo y debemos tener en cuenta pues que se debe desarrollar por medio de las fórmulas presentadas dentro de las clases vistas y una de ellas es la fórmula que nos aparece acá en la parte posterior derecha, la cual desarrollaremos por medio de reemplazar esta fórmula con los determinados datos que hemos tomado en la tabla anterior y de esta forma poder hacer las operaciones necesarias para poder encontrar el valor de B. Posteriormente aplicaremos la formulación que vemos en esta diapositiva que nos aparece en la parte superior izquierda y nos dice que esta raíz cuadrada tenemos que reemplazarla con los valores de la tabla para poder obtener nuestro resultado. Primero realizamos la que vimos anteriormente en la otra diapositiva que se encuentra acá en la parte de abajo de esta y luego realizamos la de la raíz cuadrada para poder sacar las operaciones correctamente. Normalmente con esta se miran los esfuerzos cortantes que tienen los pilotes con la interfaz del suelo, con algunos esfuerzos de fricción que determinan el movimiento elástico, pero hay una forma muy fácil de sacarla, en este caso es con la formulación que vimos en la parte anterior. Organizándolo entonces vemos que nos queda la fórmula de B igual a n a la 2 menos 1 por D más 2 por D sobre 2. Si reemplazamos, obtenemos que n en este caso nos vale 3, 1 nos sigue valiendo 1. Decimos que D es igual a 0,9 y más 2. Ahora, este D sobre 2 lo reemplazamos por este 0,15, lo cual nos da un resultado de 2,1 metros. Ya teniendo el primer resultado pasamos a hacer la segunda parte con nuestra otra fórmula, es decir, vamos a evaluar la otra parte. Nos dice que esta raíz cuadrada de 2,1 sobre 0,3 por el 96,661 nos da un igual de 255,61 metros. Pero en este caso las unidades que se están trabajando no son metros, en este caso serían milímetros, es decir, que nuestro resultado nos queda 255,61 milímetros. Organizado y detalladamente dentro de unas hojas de cálculo que se han realizado en Excel, podemos organizar cada una de estas operaciones para comprobar que los resultados son iguales a los que nos dieron en la parte de arriba, solo que unos son hechos pues en una forma digamos que más práctica, los otros pues ya son hechos en un medio magnético, el cual pues nos confirma que sí hemos realizado bien el procedimiento. En los cálculos específicos nos podemos dar cuenta que una carga al someterse a un asentamiento o sufrir de un asentamiento, normalmente se dice que los pilotes no sufren asentamiento, pero resulta que pueden llegar a sufrir más que incluso la misma zapata. Dependiendo las cargas que se apliquen sobre cada uno de estos, dependiendo cómo esté distribuido ese análisis estructural que se hizo para poder realizarlo. Ahora, este asentamiento elástico depende también de la geotecnia del terreno de donde esté ubicado. Ya sabemos que bien sea un suelo húmedo, un suelo seco, un suelo con determinadas características, siempre va a tener ese movimiento elástico, pero que también lo llamamos el asentamiento elástico. Pero por esto es bueno tener, digamos que claro, las características de cada uno de los componentes del terreno, de las arenas, de las arcillas y las gravas, donde se va a hacer el cálculo de ese asentamiento elástico del pilote, de la zapata o digamos que pues de la estructura que requiera.
Cordial saludo, mi nombre es Joan Andrés Marín y les voy a hablar un poco sobre en qué consiste el fenómeno de fricción negativa y cómo afecta el comportamiento de los cimientos y las estructuras, precisando mediante un ejemplo cuál es el procedimiento de cálculo para determinar la fuerza total de arrastre. La fricción negativa. Bueno, la fricción negativa es un fenómeno el cual se produce cuando la carga aplicada a un pilote o pila es mayor que la capacidad de carga del suelo en el que se apoya. Bueno, en este caso el suelo se desplaza y se adhiere al fuste del pilote, lo que aumenta la capacidad de carga del suelo y pues por lo tanto la capacidad total de carga del pilote. De esto depende también el tipo y cantidad de pilotes que se pueda utilizar, ya sean pilotes de mayor o menor longitud, lo que nos puede generar, digamos, ya sea un sobrecosto o por el contrario, pues podamos ahorrar dinero en el proyecto. Entonces, esto puede variar significativamente en diferentes condiciones del suelo. Bueno, tenemos algunos casos más comunes en los que puede producirse fricción negativa. Puede ser por consolidación del suelo. Bueno, la consolidación del suelo es cuando, digamos, el suelo es blando y se consolida. Un ejemplo puede ser en la época invernal, cuando tenemos terrenos que, de pronto no han sido, digamos, compactados o tienen vacíos por mínimo que sea en las olas invernales, pues este terreno cede y pasa a ocupar esos pequeños espacios, lo que hace que se consolide y por ende se haya un hundimiento. La subsidencia puede ser causada por variedad de factores, como la extracción de agua subterránea en aquellos lugares donde extraen el agua de los acuíferos y pues al tiempo, digamos que ya se extrae esta agua, pues se crea ese vacío ahí. Lo mismo pasa con los minerales, la extracción o la minería ilegal puede ser que extraen ciertos minerales y quedan estos vacíos allí, lo que con el tiempo puede llegar, digamos, a ocuparse este espacio y crear como, digamos, estos hundimientos que, pueden llegar a generar grandes daños en cualquier infraestructura o estructura que tengamos. Está el hundimiento de las estructuras, pues es el desplazamiento vertical de estructuras hacia abajo y puede ser causado por una variedad de factores como la sobrecarga de estructuras, la falla de los cimientos o la inestabilidad del suelo. El procedimiento para determinar la fuerza total de arrastre por fricción negativa, pues lo podemos dividir en los siguientes pasos, que es determinar la presión lateral del suelo, donde la presión lateral del suelo es la fuerza por unidad de área que el suelo ejerce sobre una superficie vertical. Se puede determinar mediante ensayos de campo o mediante métodos de cálculo. Tenemos determinar el área del fuste del pilote. El área del fuste del pilote es la superficie de contacto entre el pilote y el suelo, que ya lo habíamos visto, digamos, en los puntos anteriores. Calcular la fuerza total de arrastre. La fuerza total de arrastre se calcula como el producto de la presión lateral del suelo por el área del fuste del pilote, que ese lo explico a continuación. Entonces, mediante un ejemplo, les voy a explicar brevemente el procedimiento de cálculo para determinar la fuerza total de arrastre. Entonces, el ejemplo dice así: consideremos un pilote de 12 metros de longitud que se encuentra hincado en un estrato de arena fina.
La presión lateral del suelo en el fondo del pilote es de 45 kilopascales. El área del fuste del pilote es de 0,40 metros. Entonces tenemos la fórmula que es F igual a P por A, donde F es la fuerza total de arrastre, P es la presión lateral del suelo y A es el área del fuste del pilote. Entonces reemplazamos estos valores donde nos queda la fuerza total de arrastre es igual a 45 kilopascales por 0,40 metros cuadrados, obteniendo un valor de F igual a 18 kilonewton. Entonces, por lo tanto, la fuerza total de arrastre es de 18 kilonewton. Esta fuerza actuará en dirección hacia abajo, lo que reducirá la capacidad portante del pilote. Muchas gracias y hasta luego.